Persona que conocí ya hace 3 años otra vez, ¿verdad? Por los caminos, una persona que tiene experiencia habiendo vivido tiempo en China y mucha conexión, y uno de los grandes promotores de esta relación, ¿verdad? La idea un poco de tener la charla de la continuación es que nos cuente un poco desde la perspectiva de un local, de un paraguayo, cómo es la relación y cuáles son las oportunidades que hay también con China. Bienvenido, Jorge, gracias por estar. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos por estar aquí. Doctor Tan, doctor Ferreira, gusto compartir con ustedes este tiempo. Queremos ahora hacer puentes, ¿verdad? Quiero hacer un puente. Y les invito en estos instantes, ¿verdad? Voy a tratar de no ser muy largo, porque el tema de China es un tema inacabable, inagotable, ¿verdad? Y es algo que me apasiona mucho. Tuve la oportunidad de vivir 3 años aproximadamente en esa hermosa nación, atraído por la cultura. Yo soy economista, ¿verdad? De profesión, estuve en el sector privado, pero siempre un sueño que tuve desde muy niño fue conocer China. Quería conocer el templo de Shaolin, pero llegué a irme 2 veces. Todo lo que uno pueda pensar de China, ¿verdad? La Gran Muralla, Shanghái, Hong Kong. Y la vida me dio ese regalo, ¿verdad? Dios me dio ese regalo de conocer 30 ciudades aproximadamente de China y otros lugares más en el sudeste asiático. Y lo que quiero compartir con ustedes, fruto un poco de la experiencia de ir en fábricas, de tratar con el chino de la calle, digamos, y el chino de la fábrica, ¿verdad? Justamente la Feria de Cantón que mencionó el doctor es un lugar que constantemente estamos asesorando a gente que va en ese lugar, ¿verdad? Y tratando de unir un poco el puente cultural. Paraguay tiene una característica interesante, ¿verdad? Que es, si vos hablas bien guaraní, vas a hablar bien mandarín, ¿verdad? Muchas de las preguntas en chino terminan con ma, una palabrita ma. Ni hao ma, ¿cómo estás? En Paraguay no sé, decimos yuma, te joma, pero siempre termina con ma también. El término que el doctor decía, el número 4 en China, se dice si. Y hay una palabra en chino también que es muerte, ¿verdad? Que es si también. Es parecido, pero el carácter es diferente. Entonces ellos tratan de no asociar eso y tienen muchas cuestiones similares. Y nosotros usamos el acento nasal, ¿verdad? Entonces tenemos esa pequeña ventaja sobre otros países, ¿verdad? De América Latina por ser bilingües. Entonces, más rápido cazamos la parte de los tonos cuando uno habla el mandarín. Yo tengo una certificación de mandarín. Mandarín es intermedio, ¿verdad? No es muy avanzado, pero me defiendo. Entonces, queremos ver un poco qué es China, para que podamos dimensionar primero con quién vamos a negociar, conocerle con quién es lo que queremos negociar y trazar un puente cultural. Porque necesitamos prepararnos, tarde o temprano, sea que tengamos o no en estos años o ahora o dentro de unos años más. Creo que vamos a ir hacia eso de relacionarnos con China. Vamos camino a eso y tenemos que prepararnos. Y tenemos una ventaja incluso al no todavía tener relaciones con China. Podemos tratar de no cometer errores que otros sí cometieron con ellos, ¿verdad? Y eso puede ser una ventaja interesante. Y el aspecto clave, porque a mí me toca asesorar siempre a empresas y empresarios, es la cultura. Y yo le quiero incentivar a que, como empresarios, podamos invertir un poco más en conocer la cultura china. O sea, ¿por qué no hacer que nuestros personales de confianza, nosotros mismos podamos empezar a estudiar el mandarín, empezar un poco a estudiar la cultura? Mucho de lo que se lee en los medios de prensa ahora, hoy día, en Paraguay, sobre el tema de China, refleja el desconocimiento o la mala información, ¿verdad?, que existe, porque no se conoce mucho de la cultura. Bueno, un pueblo que tiene más de 5.000 años de historia. En realidad China tiene una parte mitológica y otra parte ya de excavaciones arqueológicas, ¿verdad? Hablamos más o menos de 5.000 años de historia. ¿Qué significa China? La tierra del centro, Chongguo, tierra del centro. Alguna vez fue pequeño, como todo lo grande, alguna vez fue pequeño,
pero fueron creciendo, desarrollándose hasta que el Shi Huangdi, el emperador, unifica la China, la unifica, y mucho de lo que de las estrategias que en ese tiempo se tenían están reflejadas en un libro que tienen que leerlo, era un clásico, que es El arte de la guerra. Mucho de lo que China utiliza hoy día en el comercio exterior, en la diplomacia, en la estrategia militar, en todo, es lo que es el arte de la guerra, ¿verdad? Y sirve mucho para la negociación. Entonces los inventos, algo que China nos legó en la época en que China era imperio, los inventos, ¿verdad? ¿Quién no desconoce, ¿verdad?, el tema del papel que usamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? La mayoría de estos inventos, la imprenta. Hoy tenemos impresora 3D. Y según Oppenheimer en su libro que habla de eso, dice que va a ser todo 3D y que hay que prepararse para eso, ¿verdad? Pero alguna vez fueron caracteres móviles que antes incluso de Gutenberg, ya Marco Polo, asombrado, venía y le contaba al mundo lo que vio en China. Y murió, y muchos le creyeron que estaba loco, ¿verdad? Porque no puede ser que eso exista, ¿verdad? O sea, hubo un momento de mucha gloria en ese pueblo, ¿verdad? La brújula, la pólvora que lo utilizaron con fines, no fines bélicos, sino de fuegos artificiales de celebración, ¿verdad? Por lo que festeja mucho. La porcelana, la seda, que era como una moneda de cambio. La seda modeló el comercio internacional por muchos siglos, ¿verdad? Y eso es lo que un poco China está queriendo reflotar, digamos. Lo que era la seda era como era un misterio para todo el mundo. Los chinos son muy buenos para los misterios, ¿verdad? Después de mucho tiempo el mundo conoció lo que era, cómo se hacía la seda, que era por un gusano. Se le escapó, se le filtró a alguien de China, pero por mucho tiempo la gente no sabía. Son muy buenos para eso. Los cometas, el abaco, ¿verdad? Entonces, el siglo XIX podemos decir que fue el siglo de Inglaterra, ¿verdad? Era la potencia, era su momento, digamos. Siglo XX, Estados Unidos, y el siglo XXI ya se habla de que va a ser el siglo de China. Ya estamos empezando a ver eso. Sí, el doctor ayer nos decía que en China también se habla de que ellos en algún momento de su historia tenían un deporte de que después derivó en lo que hoy día es el fútbol, ¿verdad? Incluso en la página de la FIFA creo que dijo, ¿verdad? La FIFA conta la historia, sí, y el fútbol fue inventado en China. Y es interesante si vos... El juego de polo con caballo también. Los ingleses trajeron de India para el occidente. Sí, eso es muy interesante. O sea, el origen de muchas cosas, o sea, uno investiga un poco la historia. Entonces muchas veces cuando la gente habla en contra de China o está diciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y ellos nos cobraron una patente, digamos, por ese tema, ¿verdad? Nos le están exigiendo al mundo, bueno, páganos la patente por los inventos. China donó eso al mundo, ¿verdad? Y hoy día no, ellos hacen cosas y no... La patente de eso. La China contemporánea, bueno, ya tiene su historia un poco agitada, ¿no? Son tiempos, hay que entender la historia en su contexto, de lo que este pueblo vivió. Porque la gente mucho se apresura en juzgarle a ellos por lo que pasó. Imagínate que 14 potencias europeas te invadan, Japón te invade otra vez, y eso nos pone todo de mala onda dentro de China y nosotros nos peleamos entre nosotros. Entonces ese contexto estaba viviendo China, sufrió mucho. Y en ese interín viene un señor Mao Zedong, ¿verdad?, que criticaba por mucho, pero de alguna forma le devolvió el rumbo a China, con sus luces y sombras, ¿verdad? Pero el arquitecto de la actual China, realmente, la actual China, porque él le dio más énfasis no a lo ideológico, porque el comunismo, recordemos que era algo para Alemania, no era ni siquiera para Rusia, era otro contexto, no para un pueblo agrícola, ¿verdad? Ellos buscaban un modelo porque salían del modelo imperial y buscaban un modelo a reencauzar su vida, digamos, ¿verdad? Entonces, Deng Xiaoping viene y sucede a Mao y él le da el enfoque económico al problema chino, no el enfoque ideológico. Ahí cambia la historia y China empieza a crecer. Jiang Zemin, otra generación, empezó a abrir lo que es... Jiang Zemin hizo algo, no sé si comparar con lo que acá el doctor fue el propulsor de los bonos internacionales, ¿verdad? El mercado internacional, ¿verdad? Y Paraguay por primera vez empezó a hacer eso. Bueno, Jiang Zemin empezó a hacer la primera oferta a empresas públicas en China, por ejemplo. Hu Jintao
que empieza a hablar del concepto de la armonía, del concepto armonioso, empezó a dar un poquitito a las raíces chinas otra vez, ¿verdad? Al sistema de gobierno. Y Xi Jinping, que vemos actualmente, leemos en todas las noticias últimamente, pero no siempre así, ¿verdad? Que habla ya del nuevo sueño chino. ¿Por qué hacer negocios con China? ¿Por qué negociar? Muchos escuchamos el Make America Great Again, ¿verdad? Hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, de Donald Trump. Pero pocos escuchamos el sueño chino o el nuevo sueño chino del que hablaba Xi Jinping. Y el doctor mencionó algo de eso, enseguida voy a mencionarlo, pero en el caso de ellos consideran volver a ser cabeza de las civilizaciones como en la antigüedad. Si no fuera por los mongoles, China hubiera estado siempre en la delantera. Después eso frenó un poco, ¿verdad? Porque era un pueblo muy inferior, pero superior en armas, pero inferior en la intelectualidad, en el ingenio y en otras cosas. Pero China ahora está camino a recuperar su posición que siempre tuvo en la historia. Para el 2020 convertirse en una sociedad moderadamente próspera, por más de que creció mucho, todavía es considerado un pueblo de ingresos medios. Y para el 2049, los 100 años de la República Popular, ya llegar a ser una nación próspera, rica y modernizada totalmente. Lo que mencionaba hace rato el doctor Tan, ahora sí quiero profundizar un poco, ¿verdad? El tema de las relaciones. Mucho hablamos en términos de relaciones. Esto no necesariamente se toma totalmente en lo que es relaciones diplomáticas, pero sí en relaciones interpersonales, pero de alguna forma conecta con lo diplomático. El guanxi, las relaciones. En Occidente normalmente, si uno empieza a tener buenas transacciones con otro, ahí empieza recién el interés para empezar a tener relaciones, ¿verdad? Pero en una mesa de negociación con un chino, lo importante primero es establecer relaciones. Lo de la cena y lo de las copitas tiene que ver con eso, ¿verdad? Primero es tener relaciones, y si estas son buenas, ahí empezar a tener transacciones. Y nosotros no lo vemos de esa forma, y ahí hay un choque cultural que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el guanxi es eso, justamente, hacer negocio a través de relaciones de valor agregado. Entonces, entender el concepto de que no es solamente querer la inversión, no es solamente querer el beneficio, dejando de lado la relación, ¿verdad? La relación es algo importante para ellos, ¿por qué no también para nosotros, ¿verdad? Yo recomiendo un material muy interesante, alguien que estuvo en el sector público y privado en Estados Unidos. Él escribió un libro que se llama Negociando con China, Nueva Potencia Económica Mundial. Henry Paulson, un MBA, fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, el presidente de Goldman Sachs. Y él habla acerca de la confianza, que es un factor clave que justamente el doctor Tang mencionó. Y lo dice así Henry Paulson, ¿verdad? Tenías que hacer un acto de fe y confiar en que los chinos cumplieran su palabra, por mucho que por un motivo u otro no hubieran plasmado por escrito en los acuerdos en el nivel que lo hubieras deseado. Era así entonces y es así hoy en una nación gobernada por hombres, no por leyes. La confianza y la persona eran lo primordial. La palabra tiene un poder muy fuerte ahí. Cuando uno se compromete con una palabra, lo tiene que cumplir. Y las relaciones no vienen por un compromiso de un papel firmado. Por eso yo, bueno, el papel firmado lo vas a tener, pero, y Paulson decía, pero yo no veo el papel, ¿verdad? No, la confianza primero, guanxi, él no estaba entendiendo eso, después lo entendió. Y dice él, tenía que confiar en que si los chinos se comprometían a hacer algo, lo harían por mucho que le dieran vueltas y vueltas al tema y no fueran concretos. Negociar con los principales líderes políticos y económicos de China durante 2 décadas me han hecho llegar a la conclusión de que cumplen sin excepción, dice Paulson, siempre y cuando el negocio satisfaga sus intereses. Lógico, win-win, ¿verdad? Ganar, ganar. Hable un poco de números, ¿verdad? Creo que el doctor Ferreira después va a seguramente comentar más esto a fondo, pero ver un poquitito la importancia del comercio exterior con China. Si hacemos una comparación del PIB, ¿verdad? De lo que pesa en nuestro PIB
de nuestro Producto Interno Bruto, las importaciones de China en un momento llegó a pesar 12%, estamos más o menos 7%, pero tiene un impacto realmente en el PIB, las importaciones de China, ¿verdad? Es interesante si vemos la evolución histórica de nuestras importaciones, ¿verdad? Hubo un momento, comparando un cuadro de la evolución del porcentaje de participación sobre el total de las importaciones de nuestros socios de importaciones, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Taiwán, lo pongo como una referencia también, China y Mercosur. Vemos primero que en los años 60, entre Estados Unidos y Argentina estaban nuestros mayores socios de importación, ¿verdad? Interesante que Brasil no aparecía en ese momento, ¿verdad? En los años 70 sigue siendo Argentina hasta un momento, pero después empieza Brasil, ¿verdad? En los años 70, fines de los 70, vino Itaipú, todo lo que sabemos. Argentina empieza un poco a decaer, Estados Unidos se mantiene más o menos, Mercosur seguía siendo, no había Mercosur cuando eso, pero digo Mercosur por los términos de hoy, hasta que algo ocurre en el 2000, China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, la raya roja, ¿verdad? Y ahí empieza un ascenso, donde parece una carrera meteórica de ascenso, donde desde el 2000 empieza China a avanzar, le supera, en ese momento hasta con Taiwán teníamos mucho, ¿verdad? De importaciones estamos hablando, y China empieza y apenas empieza y ya le supera a Estados Unidos, después Argentina, y más o menos en el 2008 le supera al Brasil como nuestro principal socio de importaciones, ¿verdad? Y actualmente, ahora mismo, está ocurriendo, si ahora mismo tuviéramos los números del nivel de importaciones de Mercosur a septiembre, datos Banco Central. Yo trabajo mucho con la gente del BCP porque hago análisis de la economía china siempre y el impacto acá en Paraguay. Ustedes ven allá la flecha, hoy, por primera vez en la historia, si hoy cerrara la balanza comercial con China, por primera vez superaría en porcentaje de participación a Mercosur, en porcentaje de importancia. Eso sería algo histórico, ¿verdad? Nunca superamos a Mercosur, ¿verdad? Y se ve poco eso, del 27 al 33% aproximadamente, y Mercosur del 34 al 30 más o menos, si cerramos, y ahí están los números. En exportación, bueno, ni 30 millones de dólares versus 3.500 millones de dólares que se importan, el 30% casi de nuestra balanza comercial, y 20 millones de dólares apenas lo que tenemos hasta septiembre, ¿verdad? Como se ve la evolución, del 2013 fue cayendo y se le exporta a China más o menos algunos productos que no es lo que más vendemos, no es lo que más somos buenos, y algunos medios de prensa estaban diciendo que Paraguay no les exporta nada. Claro que exporta, ¿verdad? Pero son productos de pequeño valor, digamos, agregado, no tiene mucho impacto en la economía, pero cuero, pieles, semillas, madera, desecho de cobre, ciertos tipos de aceites, y todo eso representa más o menos el 90% de ese pequeño monto que se está exportando. ¿Qué es lo que más importamos, verdad? A grandes rasgos: celulares, computadoras, neumáticos, dispositivos de almacenamiento, tarjetas Smart Cards, todo lo que sea la parte de radio, grabadores, textiles, videoconsolas, máquinas de videojuegos, acondicionadores de aire, y esto más o menos representa el 60%. Si hacemos un corte, es un dato que tengo ahora, ¿verdad? Es lo que muestro por eso, a junio, de todo lo que se importa de China, no todo es origen y procedencia china, ¿verdad? Una parte de origen china y procedencia china representa más o menos el 46%, ¿verdad? Pero de ese total, y otra parte viene vía otros países, el resto. Origen China, procedencia Estados Unidos, 40%. Origen China, procedencia Panamá, 4,6%. Procedencia Chile, 2,4%. Y una pequeña parte, origen China, vía Brasil y Argentina, 0,4%. Por último, quiero señalar, con eso estoy cerrando, que si hacemos una estadística de lo que Paraguay exportó en los últimos años, históricamente, no este año, pero sí en los últimos,
sumando lo que se exportó a China y a Hong Kong, que es una región de administración especial dentro de lo que es China, ¿verdad? Sumando, supera a lo que se exportó a Taiwán. Entonces, conclusiones que quiero dejar acá en el tintero, porque no es solamente mostrar datos, sino también acción, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con toda esta información, con todo esto que está viendo? China es una potencia mundial, se está hablando de la ruta de la seda, no podemos quedar fuera de eso, de la interconexión. China ya es nuestro mayor socio comercial. Debemos instruirnos más sobre China. No debemos rehuir el debate sano y abierto a nivel multisectorial. Tenemos que involucrar a otros sectores. Está bien, no podemos entrar mucho por el lado diplomático, somos el sector privado, ok, pero generemos un debate sano, informado, con respeto. Y debemos prepararnos para negociar con China. Prepararse para negociar. Y el sector privado debe elaborar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Ponernos por lo menos de acuerdo en medio de nuestras diferencias. De repente cada sector tiene su énfasis. Nosotros desde hace mucho tiempo ya estamos analizando este tema de China, no solamente por la coyuntura actual, hace mucho tiempo. Y no hay un plan. Entonces deberíamos de tener un plan, consensuar entre todos un plan. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos crear ese puente para llegar a lo que queremos? Que es poder venderle y poder también obtener beneficios de China hacia nosotros. Entonces, quiero concluir y muchísimas gracias. Le quiero dar ahora entonces sí, quiero poner, este tema va a seguir, entonces un video de un minutito nomás, les pido más. Este tema va a seguir, nosotros estamos en un canal de YouTube ahora, estamos creando y vamos en planes de cerca ya de cerrar en un canal de televisión un programa que se llama Camino al Oriente, que va en consonancia con lo que les dije, ¿verdad? Crear un puente donde vamos a hablar de la cultura, de la economía, de los negocios con China, ¿verdad? Entonces le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, ahí pueden ver ustedes. La civilización del Oriente siempre ha sido un enigma para Occidente. El revelar ese misterio de lo que significa Oriente para el Occidente es uno de los objetivos de nuestro programa. Mi nombre es Jorge Peralta, soy economista, tuve el privilegio de vivir durante 3 años en esa milenaria cultura, conocer su gente, su pueblo, sus tradiciones y sus lugares más enigmáticos. Y te traigo de primera mano toda la información que necesitas acerca de negocios, economía, política, cultura, arte. Te invito a seguirme. Esto es Camino al Oriente. Seguinos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal Camino al Oriente. Muchas gracias. No nos puede faltar, necesitamos escucharlo, uno de nuestros grandes miembros destacados, que es Manuel Ferreira, con toda la visión que él tiene, que siempre es muy clara y sobre todo muy didáctica para lo que nosotros